Hola a todos, es un verdadero placer compartir este espacio con ustedes hoy para abordar un tema que, si bien suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, es una realidad tangible y de vital importancia para la infraestructura tecnológica que sustenta nuestras vidas, la criptografía postcuántica, la cual vamos a estar presentando hoy con nuestros compañeros Nicolás David Galindo Carvajal, Santiago Restrepo Rojas, quien les habla, y Jesús Ernesto Quiñones Celi. Mi objetivo en los próximos minutos no es solo definir este concepto, sino también desentrañar por qué su desarrollo y adopción son tan cruciales para la seguridad de la información en el futuro cercano. Nos adentraremos en el porqué detrás de esta necesidad apremiante y cómo la comunidad global de expertos está trabajando incansablemente para moldear la próxima generación de seguridad digital. Prepárense, porque estamos a punto de explorar el estado actual de la ciberseguridad y cómo nos estamos preparando proactivamente para los desafíos tecnológicos del mañana. Este no es solo un tema de curiosidad tecnológica, es una cuestión fundamental para la protección de nuestros datos, nuestras comunicaciones y, en última instancia, nuestra privacidad. Para iniciar nuestra reflexión los invito a pensar en la omnipresencia de la tecnología en nuestro día a día, desde el instante en que sus ojos se abren y consultan las notificaciones de sus dispositivos móviles, hasta el momento en que se relajan viendo su contenido favorito en alguna plataforma de streaming. Sus vidas están intrínsecamente entrelazadas con un flujo constante de interacciones digitales. Cada mensaje instantáneo que envía a un ser querido, cada transacción que realiza al comprar en línea. Cada vez que acceden a su banca electrónica o a sus perfiles de redes sociales, detrás de todas estas acciones aparentemente cotidianas opera una capa invisible pero absolutamente esencial de la seguridad: la criptografía. En su esencia, la criptografía es un tanto un arte ancestral como una ciencia de vanguardia, dedicada a proteger la información de accesos no autorizados. Es la disciplina que nos permite cifrar mensajes para que no solo el destinatario intencionado pueda leerlos, autenticar la identidad de quienes se conectan a un servicio o verificar la integridad de un documento para asegurar que no ha sido alterado. Es, en términos simples, el sistema de cerraduras y llaves digitales que utilizamos para salvaguardar nuestros secretos más valiosos en el vasto océano de la información. Piensen en el icono de HTTPS que aparece en la barra de direcciones de su navegador web, las complejas firmas digitales que validan la autenticidad y el origen de un software o un contrato, o en las redes privadas virtuales, VPNs, que establecen túneles seguros para sus conexiones a Internet. Todas estas tecnologías que hoy damos por sentadas y en las que depositamos nuestra confianza a diario dependen fundamentalmente de algoritmos criptográficos robustos y probados, y han funcionado admirablemente bien hasta este momento. Y es precisamente en este punto donde emerge el catalizador de nuestro debate de hoy, un protagonista que está reescribiendo las reglas fundamentales del juego tecnológico: la computación cuántica. Durante varias décadas este concepto permaneció mayormente confinado a los confines de los laboratorios de investigación de élite y a las mentes de los científicos más visionarios del planeta. Sin embargo, permítame ser enfático: la computación cuántica ya no es una mera teoría especulativa, es una realidad tecnológica en un estado de desarrollo dinámico y acelerado. Lo que hoy vemos en prototipos mañana podría ser una máquina con capacidades inimaginables para nuestras computadoras actuales. A diferencia de las computadoras clásicas que conocemos y usamos, las cuales almacenan y procesan información en bits que únicamente pueden representar un 0 o un 1, las computadoras cuánticas pueden operar con qubits. Y aquí reside la característica más alucinante. Un qubit no solo puede ser un 0 o un 1, sino que, gracias al principio de superposición, puede ser ambos a la vez. Esto significa que puede existir en múltiples estados simultáneamente. Además, los qubits exhiben un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, donde el estado de un qubit puede estar intrínsecamente ligado al estado de otro, sin importar la distancia física que los separe. Estas propiedades, que pertenecen al reino de la mecánica cuántica y desafían nuestra intuición clásica, otorgan a estas máquinas la capacidad de realizar cálculos de una complejidad asombrosa, a velocidades que nuestras supercomputadoras actuales, por muy potentes que sean, simplemente no pueden igualar. Pueden explorar un vasto número de soluciones en paralelo, procesando una cantidad de información exponencialmente mayor.
Y es precisamente esta capacidad de procesamiento masivo y paralelismo cuántico lo que constituye una amenaza directa y existencial para la vasta mayoría de los sistemas criptográficos que hoy en día forman base de nuestra seguridad digital. La razón, nuestros algoritmos de seguridad actuales, como el ampliamente utilizado RSA y la criptografía de curva elíptica, se sustentan en la dificultad inherente de resolver ciertos problemas matemáticos para las computadoras clásicas. Piensen en ellos como rompecabezas matemáticos de una complejidad tan abrumadora que una computadora convencional le llevaría literalmente miles de millones de años encontrar la solución por fuerza bruta, haciendo que sean intratables. Sin embargo, algoritmos cuánticos específicos, como el tristemente famoso algoritmo de Shor, están ingeniosamente diseñados para resolver precisamente esos rompecabezas matemáticos subyacentes en cuestión de minutos. Una vez que las computadoras cuánticas alcancen la escala necesaria, esto implica que la encriptación que diligentemente protege sus datos más sensibles en este mismo instante podría volverse trivialmente fácil de romper en un futuro no tan lejano. Y aquí radica el punto más crítico. Aunque las computadoras cuánticas capaces de ejecutar el algoritmo de Shor a gran escala aún se encuentran en una fase experimental y desarrollo continuo, existe una preocupación creciente y justificada sobre la práctica maliciosa de actores hostiles que podrían estar recolectando datos cifrados hoy, almacenándolos con la intención explícita de descifrarlos después. Una vez que estas máquinas cuánticas sean lo suficientemente potentes, a este riesgo tangible lo denominamos el riesgo de cosechar ahora y descifrar después. Por todas estas razones, la necesidad de una nueva generación de criptografía no es una mera hipótesis lejana, ni una preocupación académica, es una urgencia real, palpable, que exige nuestra atención inmediata. Y es aquí, precisamente aquí, donde entra en juego la criptografía postcuántica, nuestra respuesta estratégica y proactiva a esta inminente y profunda revolución tecnológica. Así que, con este panorama en mente, los invito a que, sin más preámbulos, nos sumerjamos en los detalles de cómo estamos construyendo la próxima fortaleza de seguridad para el mundo digital. Muy bien, ahora que hemos establecido la importancia de la criptografía en nuestras vidas y hemos vislumbrado la promesa y el misterio de la computación cuántica, es momento de abordar el corazón de nuestra conversación. Porque esta tecnología emergente representa una amenaza tan fundamental para la seguridad digital tal como la conocemos hoy. Para entender esto necesitamos sumergirnos un poco en los principios que hacen que una computadora cuántica sea tan extraordinariamente potente y por ende tan peligrosa en nuestros sistemas de cifrado actuales. No es que sean las más rápidas, es que operan bajo reglas completamente diferentes. Permítame simplificar la magia de una computación cuántica en el mundo de nuestras computadoras clásicas. La unidad más pequeña de información es el bit. Un bit es como un interruptor de luz. Puede estar encendido en un 1 o apagado en un 0. Es binario, es concreto. La información se procesa y almacena en secuencias de estos y unos y ceros. Ahora imaginen un qubit. Un qubit es como una moneda girando en el aire. Mientras está girando no es ni cara ni cruz, es una combinación de ambas. Solo cuando la moneda cae y la observamos se define como cara o cruz. Esta capacidad de un qubit de existir como 0, como 1 o como una combinación de ambos simultáneamente se llama superposición. Esto permite que un único qubit pueda representar mucha más información que un simple bit clásico. Si tienen dos qubits en superposición, puedes representar 4 estados a la vez. Con 3 qubits, 8 estados y así sucesivamente. El número de estados posibles crece exponencialmente con cada qubit que se añaden. Pero la magia no termina ahí. Los qubits también pueden ser entrelazados. El entrelazamiento es una conexión profunda e instantánea entre dos o más qubits, sin importar la distancia que los separe. Si cambias el estado de un qubit entrelazado, el otro qubit entrelazado cambia su estado de manera instantánea y predecible. Es como si tuvieran una conexión telepática. La combinación de superposición y entrelazamiento es lo que otorga a las computadoras cuánticas su increíble poder de procesamiento paralelo, permitiéndoles explorar múltiples posibilidades al mismo tiempo. Es la base de su capacidad para resolver problemas que están más allá del alcance de cualquier supercomputadora actual o futura. Este poder cuántico, sin embargo, no es universal. Las computadoras
cuánticas no son simplemente mejores que las clásicas en todos, son extraordinariamente buenas en problemas específicos, y lamentablemente para nuestra seguridad actual, esos problemas específicos incluyen precisamente las bases matemáticas de la mayoría de nuestros sistemas criptográficos de clave pública. Aquí es donde entra en escena el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor, descubierto en 1994 por Peter Shor, es un algoritmo cuántico capaz de factorizar números enteros muy grandes en sus factores primos de manera extremadamente eficiente. ¿Y por qué nos debería preocupar esto? Porque la seguridad de los algoritmos criptográficos de clave pública más utilizados hoy en día, como RSA y la criptografía de curva elíptica, se basa precisamente en la increíble dificultad que tienen las computadoras clásicas para factorizar números primos o grandes, para resolver el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Imagínense que el sistema RSA es una cerradura gigante y extremadamente compleja, cuya seguridad reside en que encontrar la combinación, los factores primos de un número muy grande, es tan difícil que tomaría a la supercomputadora más potente del mundo miles de millones de años. Piensen en ello como intentar adivinar una contraseña de billones de caracteres al azar. El algoritmo de Shor es en esta analogía una llave maestra cuántica. No adivina, sino que utiliza los principios cuánticos para encontrar esos factores primos de manera casi instantánea, rompiendo la cerradura en minutos o segundos, no en milenios. Esto significa que la protección de nuestros datos sensibles, nuestras transacciones financieras y nuestras comunicaciones en día, que hoy se basan en RSA y algoritmos de criptografía de curva elíptica, podría evaporarse de la noche a la mañana. Finalmente, quiero subrayar un concepto crucial que justifica la urgencia de la criptografía postcuántica, incluso antes de que tengamos computadoras cuánticas a gran escala, y eso es el riesgo de cosechar ahora y descifrar después. Hoy en día, actores maliciosos, incluyendo estados-nación y grupos de ciberdelincuentes sofisticados, tienen la capacidad de interceptar y almacenar vastas cantidades de datos cifrados de comunicaciones, transacciones y bases de datos. Y aunque no puedan descifrarlos con la tecnología actual, el temor es que están acumulando estos datos, esperando el momento en que las computadoras cuánticas sean lo suficientemente potentes. Imagina que una organización espía intercepta todas tus comunicaciones cifradas hoy. No pueden leerlas, pero si las almacenan indefinidamente y en 10 o 15 años aparece una computadora cuántica capaz de romper la encriptación, toda esa información, por muy sensible que sea, se volverá legible. Esto incluye secretos de Estado, propiedad intelectual, historiales médicos y financieros, etc. El daño potencial es inmenso y retroactivo. Por esta razón, la criptografía postcuántica no es solo una medida preventiva para el futuro, es una inversión crítica para proteger la confidencialidad de la información que estamos generando y transmitiendo hoy. No podemos esperar a que la amenaza esté a la vuelta de la esquina, debemos actuar ahora para asegurar que lo será descifrable mañana. Después de haber comprendido la magnitud de la amenaza que las computadoras cuánticas representan para nuestra criptografía actual, es hora de dirigir nuestra atención a la solución, la criptografía postcuántica PQC. No se trata de un simple parche o una actualización menor, estamos hablando de un paradigma completamente nuevo en el diseño criptográfico. La PQC busca desarrollar y estandarizar algoritmos que sean inherentemente seguros, no solo frente a computadoras clásicas potentes, sino, y en lo crucial, también frente a los formidables ataques de las futuras computadoras cuánticas. El objetivo primordial es reemplazar los algoritmos de clave pública que hoy son vulnerables, como RSA y SC, con alternativas robustas que puedan soportar la embestida de un ataque cuántico a gran escala. Esto significa redefinir las bases matemáticas sobre las que construimos nuestra seguridad digital. Los algoritmos de criptografía postcuántica no se basan en la factorización de números primos o en el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas, los cuales son resolubles por el algoritmo de Shor. En cambio, estos nuevos algoritmos se fundamentan en problemas matemáticos completamente diferentes que se consideran intrínsecamente difíciles de resolver tanto para las computadoras clásicas como para las cuánticas. La belleza de la PQC reside en su diversidad de enfoques. En lugar de poner todos nuestros huevos en una sola canasta matemática, la comunidad criptográfica está explorando múltiples caminos, basándose en la creencia de que si un problema resulta ser vulnerable a un ataque cuántico inesperado, los problemas matemáticos independientes ofrecerán una seguridad continua. Esta es una estrategia de diversificación del riesgo. Estos problemas provienen de diversas ramas de las matemáticas que no son trivialmente aceleradas por los algoritmos cuánticos conocidos. Algunos de ellos han existido durante décadas, bien estudiadas por matemáticas, pero han ganado la relevancia criptográfica únicamente ahorita, con la emergencia de la amenaza cuántica. La investigación exhaustiva y el escrutinio de estos problemas son esenciales para garantizar que la incomputabilidad que hoy percibimos sea realmente sostenible en la era cuántica.
No estamos buscando simplemente problemas difíciles, sino problemas que sigan siendo intratables, incluso con la potencia exponencial de un ordenador cuántico. Un esfuerzo monumental y crucial en la carrera hacia la criptografía postcuántica es el programa de estandarización liderado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, de Estados Unidos. Reconociendo la amenaza cuántica mucho antes de que se materializara por completo, el NIST lanzó un proceso público y altamente riguroso para seleccionar y estandarizar la próxima generación de algoritmos criptográficos resistentes a la cuántica. Este proceso, que comenzó en el 2016, es una de las mayores colaboraciones criptográficas a nivel internacional de la historia. Científicos de todo el mundo presentaron sus propuestas de algoritmos que luego fueron sometidos a un escrutinio intensivo por parte de los expertos criptográficos, matemáticos y científicos informáticos. Se evaluaron aspectos como su seguridad, su rendimiento y su facilidad de implementación. Este proceso ha pasado por varias rondas, eliminando los algoritmos menos prometedores y fortaleciendo a los finalistas a través de análisis y ataques públicos. Finalmente, en julio de 2022, el NIST anunció las primeras elecciones para la estandarización, marcando un hito significativo. Por ejemplo, Crystal Skyber fue seleccionado para el establecimiento de claves, el proceso por el cual dos partes acuerdan una clave secreta a través de un canal público, y Crystals Dilithium para las firmas digitales. Otros algoritmos continúan en fases de evaluación para diversas aplicaciones. Este enfoque metódico y transparente es vital para garantizar que los algoritmos que adoptemos sean verdaderamente seguros y ampliamente confiables a nivel global. Los algoritmos postcuánticos se agrupan en varias familias principales, cada una de las cuales se basa en un problema matemático distinto, lo que proporciona una universidad crucial para la seguridad futura. La criptografía basada en retículos, Lattice-Based Cryptography. La idea fundamental es que la seguridad de estos algoritmos se basa en la dificultad de resolver ciertos problemas en retículos matemáticos que son rejillas o redes de puntos en espacios de alta dimensión. Específicamente, problemas como el problema del vector más corto, SVP, o el problema del vector más cercano, CVP, son computacionalmente intratables incluso para las computadoras cuánticas. Las ventajas es que son muy prometedores por su eficiencia computacional, son muy rápidos y por el tamaño de sus claves, que a menudo son comparables a los algoritmos clásicos. Muchos de los algoritmos finalistas del NIST pertenecen a esta familia. Crystal Skyber es un algoritmo de retículos estandarizado por el NIST para el establecimiento de claves. Imaginen que están intentando comunicarse con alguien y ambos tienen un mapa de una ciudad con miles de intersecciones. La clave secreta se deriva de encontrar el camino más corto entre dos puntos o el punto más cercano a un lugar específico en esa red, pero la red es tan vasta y compleja que incluso con una computadora cuántica no puede encontrarlo de una manera eficiente. Crystals Dilithium es otro, utilizado para firmas digitales, asegurando que un documento no ha sido alterado y proviene de quien dice ser, basándose en la misma dureza de los problemas de retículos. Criptografía basada en códigos, Code-Based Cryptography. Estos algoritmos derivan su seguridad de la dificultad de decodificar códigos lineales aleatorios que han sido deliberadamente corrompidos con un número limitado de errores. Han sido estudiados desde hace décadas. De hecho, el primer criptosistema de clave pública, el MCLES, propuesto en 1978, es un algoritmo basado en códigos y aún no ha sido roto por ningún ataque conocido, ni siquiera teórico cuántico. Y esto les confiere una gran confianza en su seguridad a largo plazo. Su principal inconveniente es el tamaño relativamente grande de sus claves públicas, que pueden ser de varios cientos de kilobytes, lo cual puede ser un desafío para su implementación en ciertos contextos con restricciones de banda o de ancha o almacenamiento. Piensen en ello como recibir un mensaje con muchos errores aleatorios. Si no conocen el código original ni cómo se aplicarán los errores, es increíblemente difícil descifrar el mensaje original. Incluso una computadora cuántica no tiene un atajo conocido para esta tarea. Criptografía basada en funciones hash-based cryptography. Estos esquemas utilizan funciones hash criptográficas, que son transformaciones matemáticas unidireccionales de datos, para generar firmas digitales. Su seguridad se basa en la resistencia a colisiones de las funciones hash, es decir, la dificultad de encontrar dos diferentes entradas que produzcan la misma hash. Son extremadamente robustos y bien entendidos, considerados muy seguros y eficientes en términos de computación. Algunos esquemas son con estado o stateful, lo que significa que la clave privada debe actualizarse después de cada uso para evitar reutilizaciones que comprometan la seguridad. Esto puede ser un desafío en sistemas en donde no se puede garantizar el seguimiento del estado, como en dispositivos IoT masivos. Algoritmos como el XMSS, Extended Merkle Signature Scheme, y Sphinx Plus, seleccionado por el NIST para aplicaciones de firma, utilizan este método.
Imagine que cada vez que firma un documento digital usan una parte de su clave de firma que luego se marca como usada. Si intentaran usarla de nuevo sería como firmar con una pluma que ya no tiene tinta. Este control de estado es lo que les da su seguridad, pero también su complejidad operativa. Cada una de estas familias representa los pilares de nuestra defensa postcuántica, cada una con sus propias fortalezas y desafíos, ofreciendo un abanico de opciones para proteger los diversos aspectos de nuestra infraestructura digital. Muy bien, hemos explorado la amenaza inminente y la solución conceptual. Ahora es fundamental comprender dónde y cómo la criptografía postcuántica, PQC, se integrará en nuestro mundo digital para protegernos. La PQC no es una abstracción teórica, es una necesidad práctica y su implementación tocará cada faceta de nuestra interacción con la tecnología. Su alcance es universal, desde las comunicaciones más personales hasta la infraestructura crítica que sustenta nuestras sociedades. No se trata de un nicho tecnológico, sino de una renovación fundamental de los cimientos de la seguridad digital que afectará a todos los sectores y usuarios de nuestras tecnologías. Una de las aplicaciones más inmediatas y vitales de la PQC es la protección de nuestras comunicaciones. Piensen en las conversaciones que tienen a diario a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, las videollamadas con seres queridos o colegas o los correos electrónicos que contienen información sensible. Muchos de estos servicios ya utilizan cifrados de extremo a extremo, lo que significa que solo el emisor y el receptor pueden leer el mensaje. Sin embargo, si los algoritmos subyacentes, como los que establecen las claves de sesión, por ejemplo, el intercambio de claves Delphi-Hellman basado en SC, son vulnerables a las computadoras cuánticas, toda esa privacidad podría desaparecer. La PQC garantizará que incluso con una computadora cuánticas esos mensajes permanecerán inteligibles para terceros. Además de las comunicaciones en tránsito, el APQC será crucial para la seguridad de los datos en reposo, es decir, la información almacenada. Esto incluye todos los datos que guardaremos en la nube, documentos, fotos, copias de seguridad, así como la información sensible almacenada en servidores empresariales o gubernamentales. Si una base de datos cifrada hoy se vuelve vulnerable a un ataque cuántico mañana, décadas de información podrían ser expuestas. La PQC proporcionará algoritmos de cifrado y descifrado que protegerán estos datos contra la amenaza de cosechar ahora y descifrar después, asegurando que su confidencialidad perdure mucho más allá del rendimiento de las computadoras cuánticas. Más allá del cifrado, la autenticación es otro pilar fundamental de la ciberseguridad y aquí las firmas digitales juegan un rol protagonista. Una firma digital es equivalente criptográfico de una firma manuscrita, pero con un nivel de seguridad y verificación mucho mayor. Nos permite verificar la autenticidad de un documento, garantizar que no ha sido alterado desde que fue firmado y confirmar la identidad del firmante. Son esenciales para el comercio electrónico, las transacciones legales, las distribuciones de software y validación de certificados de seguridad web como HTTPS. Piénsenlo de esta manera. Cuando descargan una actualización de software para su computadora, esa actualización viene con una firma digital. Esa firma les asegura que el software realmente proviene del desarrollador que dice ser y que no ha sido manipulado por un tercero malintencionado. Si una computadora cuántica pudiera facilitar la falsificación de estas firmas digitales, que hoy se basan en algoritmos vulnerables como RSA y SC, el caos que generaría sería inmenso. La confianza en la distribución de software se desmoronaría, los documentos legales podrían ser falsificados sin detección y la suplantación de identidad sería rampante. Los algoritmos de firma digital postcuántica como Crystals de Lithium, uno de los estandarizados por el NIST, son diseñados para resistir estos ataques cuánticos, asegurando que podamos seguir confiando en la autenticidad y la integridad de nuestra información digital. Esto es crucial para mantener la confianza en todo el ecosistema digital, desde la validación de su pasaporte electrónico hasta la seguridad de la cadena de suministro de componentes electrónicos. Blindando la infraestructura digital crítica. Finalmente, la PQC es indispensable para asegurar la infraestructura digital crítica que va a sostener nuestras sociedades. La infraestructura de clave pública, PKI, por ejemplo, es el esqueleto de confianza que permite a los navegadores web verificar la identidad de los sitios web, el famoso candadito del HTTPS. Si las computadoras cuánticas pudieran falsificar los certificados PKI, un atacante podría hacerse pasar por su banco o su tienda online favorita, creando un escenario de pesadilla para el robo de identidad y el fraude. La PQC garantizará la robustez de esta espina dorsal de confianza. Consideremos también el Internet de las Cosas, IoT. Miles de millones de dispositivos, desde electrodomésticos inteligentes hasta sensores industriales y vehículos conectados, están entrando en línea.
Cada uno de estos dispositivos necesita ser autenticado y sus comunicaciones cifradas. Si estos dispositivos utilizan criptografía vulnerable a la cuántica, se convierten en puntos de entrada masivos para ciberataques que podrían tener consecuencias físicas en el mundo real, como interrupciones en la red eléctrica o el control de sistemas industriales. La PQC será vital para proteger esta vasta y creciente red de dispositivos. Incluso tecnologías emergentes como blockchain y las criptomonedas se beneficiarán enormemente de la PQC. Aunque sus fundamentos de descentralización son robustos, las claves privadas que controlan los monederos de criptomonedas y las transacciones individuales están actualmente basadas en ESC. Una computadora cuántica podría calcular la clave privada a partir de la clave pública en una transacción pendiente, permitiendo el robo de fondos. La PQC ofrecerá soluciones para asegurar que estas claves permanezcan inexpugnables. En esencia, la criptografía postcuántica es la póliza de seguro global para todo nuestro ecosistema digital, asegurando que la era cuántica sea una era de progreso, no de vulnerabilidad. Desafíos y la transición. La migración, desafíos y estrategias para la transición PQC. Hemos hablado de la necesidad y de la solución. Ahora es crucial abordar un aspecto igualmente importante. ¿Cómo pasamos de donde estamos hoy a un futuro digital asegurado con criptografía postcuántica? La verdad es que la transición no será un simple cambio de software, será una de las migraciones tecnológicas más complejas y costosas de la historia de la informática. No estamos hablando de actualizar una aplicación, estamos hablando de reemplazar los cimientos criptográficos de prácticamente toda la infraestructura digital global. Esto implica un esfuerzo coordinado sin precedentes a nivel internacional entre gobiernos, empresas, organizaciones, estandarizaciones y desarrolladores de tecnología. Uno de los mayores desafíos es la agilidad criptográfica. En el pasado, los cambios de algoritmos eran relativamente lentos. Ahora, la amenaza cuántica nos enseña que debemos ser capaces de actualizar nuestros sistemas de manera ágil y eficiente. Esto significa diseñar arquitecturas que permitan cambiar los algoritmos criptográficos con relativa facilidad, sin necesidad de reconstruir sistemas enteros desde cero. Es como construir un edificio con cimientos modulares que puedan ser reemplazados si se descubre un material mejor o si los actuales se vuelven obsoletos. La capacidad de reaccionar rápidamente ante nuevas amenazas o descubrimientos cuánticos será fundamental para nuestra resiliencia a largo plazo. Consideraciones de rendimiento y tamaño, adaptando la realidad PQC. Si bien los algoritmos PQC ofrecen una seguridad robusta frente a los ataques cuánticos, a menudo vienen con sus propias consideraciones prácticas. Un desafío importante son los tamaños de las claves públicas y las firmas digitales. En algunos casos, los algoritmos PQC pueden generar claves o firmas que son significativamente más grandes que sus contrapartes clásicas, RSA o SC. Por ejemplo, mientras que una clave RSA o SC puede tener unos pocos kilobytes, algunas claves PQC podrían ocupar decenas o incluso cientos de kilobytes. Esto tiene implicaciones directas en el rendimiento de la red y el almacenamiento. Imaginemos un servidor web que tiene que negociar miles de conexiones TLS, el protocolo que usa HTTPS, por segundo. Si cada establecimiento de clave PQC requiere enviar una clave pública mucho más grande, esto consume más ancho de banda y más recursos de procesamiento. De manera similar, las firmas digitales más grandes pueden impactar el tamaño de los certificados digitales o los archivos ejecutables firmados. La investigación y el desarrollo actual buscan optimizar estos aspectos, encontrando un equilibrio entre la seguridad cuántica y la eficiencia práctica. Se están haciendo compromisos de diseño para minimizar el impacto en el rendimiento y la infraestructura existente. No podemos tener un sistema inquebrantable si es demasiado lento o pesado para ser utilizado en el mundo real. La estrategia híbrida, un puente hacia el futuro. Ante la incertidumbre sobre cuándo una computadora cuántica a gran escala se hará realidad y para garantizar una seguridad continua durante la fase de transición, muchas organizaciones están adoptando una estrategia de hibridación. ¿Qué significa esto? Significa que por un periodo de tiempo los sistemas no se migrarán a PQC de golpe, sino que utilizarán una combinación de algoritmos criptográficos clásicos y postcuánticos de forma simultánea. Un ejemplo práctico de esto podría ser en el establecimiento de una conexión segura, como cuando navegan por una página web con HTTPS. En lugar de usar solo un algoritmo de RSA o solo un algoritmo Kyber para el intercambio de claves, la conexión podría usar ambos. Es decir, se derivaría una clave de sesión a partir de un intercambio de RSA y otra clave de sesión a partir de un intercambio Kyber. Luego, estas dos claves se combinarían para formar la clave final de cifrado.
La ventaja, si los atacantes logran romper el algoritmo clásico con una futura computadora cuántica, el componente PQC aún mantendría la seguridad de la sesión. Y si, hipotéticamente, se encontrara una vulnerabilidad inesperada en el algoritmo PQC, el algoritmo clásico seguiría proporcionando una capa de protección. Es una forma de asegurar la seguridad dual, proporcionando un cinturón y tirantes criptográfico durante esta fase de incertidumbre y transición, garantizando así la continuidad de la protección de la información. Preparación y concienciación, el imperativo de actuar ahora. El desafío de la transición a la PQC no es solo técnico, es también estratégico y de concienciación. Es fundamental que las empresas, los gobiernos y las organizaciones de todos los tamaños comiencen a planificar su estrategia de migración ahora mismo. Esto implica realizar un inventario criptográfico exhaustivo para identificar dónde se están utilizando algoritmos vulnerables a la cuántica en sus sistemas y productos, dónde están sus certificados, qué sistemas de almacenamiento usan, qué cifrado, qué protocolos de comunicación están en juego. La inacción no es una opción, dado el riesgo de cosechar ahora, descifrar después. No se trata de predecir una fecha exacta para el llamado día Q, el momento en que las computadoras cuánticas sean una amenaza real y funcional. Se trata de reconocer que la amenaza es inevitable y que el tiempo para la preparación es limitado. La ventaja de oportunidad para una migración ordenada se está cerrando. Los primeros en adoptar la PQC no solo protegerán sus activos más valiosos, sino que también establecerán un precedente en la industria y la confianza de sus usuarios. Es una carrera contra el tiempo, pero una que podemos ganar si empezamos a correr con un plan claro y una acción decidida. Conclusión y preguntas. Criptografía postcuántica, asegurando la resiliencia digital del mañana. Hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde la dependencia de la criptografía actual hasta la inminente amenaza que las computadoras cuánticas representan, para finalmente aterrizar en la prometedora solución de la criptografía postcuántica. Quiero reiterar que la computación cuántica no es una fantasía, es una realidad científica en rápido avance que plantea un riesgo tangible y medible para la seguridad de toda la información digital que hoy damos por protegida. La capacidad del algoritmo de Shor para romper RSA y SC y la aceleración del Gruber para los ataques de fuerza bruta no son meros ejercicios académicos, son advertencias claras sobre la obsolencia de nuestra criptografía actual. Sin embargo, la buena noticia es que la comunidad criptográfica global está respondiendo a este desafío con una agilidad y una innovación impresionantes. La criptografía postcuántica no es solo nuestra respuesta proactiva, es nuestra única estrategia viable para asegurar la resiliencia digital del mañana. Los nuevos algoritmos basados en problemas matemáticos inherentemente difíciles para la computación cuántica están siendo rigurosamente evaluados y estandarizados, listos para ser implementados en nuestra infraestructura global. La transición será compleja, sí, pero es absolutamente necesaria para garantizar que la privacidad, la integridad y la autenticidad de nuestros datos permanezcan intactas en la era cuántica. Muchas gracias.